Se apareció Jesús de Nazaret a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Esas son las señales que acompañarán a las personas que crean. En mi nombre sacarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 18. La gracia que nos regala Dios hay que compartirla con los demás. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 25 de enero, año 2023. Hoy, 25 de enero, nuestra Iglesia Católica recuerda la conversión de Saulo, que en el futuro se va a llamar San Pablo. La conversión del apóstol San Pablo, que no conoció directamente a Jesucristo, pero fue un excelente apóstol. Hay una frase muy común que se la sabe toda la gente del apóstol San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. La Iglesia recuerda hoy al apóstol del Señor, al apóstol de los gentiles, al apóstol de las naciones, aquella persona que jugó un papel decisivo en la evangelización al lado de San Pedro, la conformación decisiva de la Iglesia Católica. Pablo era de origen judío y se había convertido en un perseguidor de toda persona que hablara en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de Jesucristo. Él tenía un celo impresionante por la ley judía y eso lo convirtió en enemigo de todo aquel que se proclamara discípulo de Jesucristo. Pero le vino la conversión, cayó en tierra, camino de Damasco, y así en la Biblia, en un libro que se llama de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la vida de Saulo, nombre judío, San Pablo, nombre cristiano, derribado del caballo y comienza a seguir los caminos de Dios, apóstol de los gentiles. Qué bueno hoy aprender eso tan excelente de que la gracia que Dios nos regala hay que compartirla. Las cualidades, los talentos, la inteligencia, la sabiduría. La palabra de Dios para este 25 de enero es pensar en esa posibilidad. Todos los talentos que tenga un ser humano, la gracia que Dios le dé a cada persona, la inteligencia con que cuente, tendrá que compartirla, y si la comparte con los demás será mucho más rico en su sabiduría. Quien se prepara para llegar a la meta de ser un buen discípulo misionero de Jesús de Nazaret debe tener la certeza de quién es el autor del Evangelio, qué desea el autor y cuál es la meta del autor desea. Y el autor del Evangelio es la misma palabra de Dios, es la palabra que según el cuarto Evangelio se convirtió en carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se convirtió en carne y habitó entre nosotros, y así lo dijo el apóstol Juan en su Evangelio, en ese primer capítulo y en el versículo 14. Entonces, una persona que aspira a ser un futuro misionero debe entender perfectamente de quién es el autor y cuál es la meta de ese autor, que se llama la palabra de Dios. Y si ya conoce el autor, entonces avanza en investigar los deseos de ese autor. Una persona no puede lanzarse a evangelizar, a hablar de religión, de Iglesia Católica, de Biblia,
de una cantidad de cosas para que no cometa errores ni le dañe la fe a los demás. No debe empezar a hablar de lo que no tiene experiencia. Por eso es importante primero tener una experiencia de Dios, conocer el autor del Evangelio, en qué consiste la palabra de Dios. La Sagrada Biblia responde que lo que debemos anunciar es la palabra, y cuando una persona anuncia la palabra de Dios, se la explica a los demás, y una persona, qué bueno que tenga ese poder de anunciarla, de explicarla para que sea inteligible, entonces lo que debe anunciar es la palabra y nunca cambiarle una tilde o una coma a la palabra de Dios. Así quedó escrito en el Evangelio según la Biblia, en ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo: mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley que no deje de cumplirse. Nadie puede cambiarle una coma, una letra a la palabra de Dios. El fin que el autor de la palabra desea es que utilicemos todos los medios posibles para anunciar la palabra de Dios, para sembrar la palabra, para ponerla al servicio de los demás, para poner los dones, los talentos y los carismas que cada persona tenga al servicio de las demás personas. Un excelente ejemplo de una persona que reconoció su error, que estaba muy equivocado, una persona que estaba demasiado aferrada a la ley de los judíos. Era un jovencito muy inteligente, muy talentoso, una persona muy de la sabiduría de la palabra, pero estaba en el camino equivocado. Estaba en el camino equivocado el joven Saulo, que ya después en el camino se encuentra a Dios y se convierte en San Pablo apóstol. Escuchó y obedeció la palabra de Dios. Y una vez que la persona acepta que está equivocada, que ese no es el camino correcto, el mayor impacto de este hombre maravilloso que tiene la Biblia, que se llama San Pablo apóstol: ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Y así lo consignó él en esa carta a los Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya no soy yo. Una persona cuando ya descubre a Dios, entiende a Dios y se mueve según la ley de Dios, ya cambia su manera de ser y de pensar. Ananías fue un personaje que jugó un papel importantísimo en la conversión de San Pablo. Encontró a Pablo indicarle el camino correcto. El apóstol aceptó el llamado de Dios, pidió ser bautizado, se encaminó a ser el excelente predicador y testimonio de Cristo en el mundo, San Pablo apóstol. El Papa Francisco enseña que la gracia nos la regala Dios con los demás, es para compartirla con los demás. El Papa Francisco dice que San Pablo tuvo una fuerte experiencia de la gracia de Dios que le permitió convertirse de ser un perseguidor a convertirse en un apóstol. Oigan ese cambio, el giro total que tiene una persona, de convertirse en esas personas que juzgan demasiado, hablan en contra de los demás o critican su misma iglesia. Qué bueno que leyeran la vida de San Pablo en la Biblia. Hay 14 cartas para conocer a San Pablo en una Biblia, y hay un libro que se llama de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está la vida de San Pablo. Lo que dice el Papa Francisco es muy cierto: convertirse de perseguidor en apóstol del Señor. A medida que creemos en la vida espiritual, comprendemos cada vez más la gracia de Dios para compartirla con los demás. Nos quedamos con la idea: la gracia, el talento, la sabiduría, todo lo que Dios te ha regalado, aprende a compartirlo con las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.